Día Internacional, gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad vamos a conversar con Emmanuel Valera, él es presidente de la Sociedad Venezolana de Antropología Física y además antropólogo forense. Muy buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes. Hay muchos temas que conversar el día de hoy, pero quisiera comentar pues cómo están las ciencias forenses, esto en crisis, por ejemplo, del COVID-19, el manejo de los cadáveres, específicamente en Venezuela. Bueno, en el caso de las ciencias forenses, el desarrollo de la actividad cotidiana ha sido afectado por esta crisis de la COVID-2019, precisamente porque los protocolos de bioseguridad ahora deben ser mucho más acuciosos, deben ser dirigidos con mayor atención, precisamente, pero tenemos una problemática bastante seria, que es la dotación de los insumos necesarios, y no es un problema que viene desde este momento, sino que ya veníamos arrastrando, como muchos problemas en el país. Entonces ahora se agrava totalmente la situación, así como saber cuál va a ser una gestión o cómo va a ser un plan de gestión integral de los cadáveres. O sea, ¿quiénes van a estar incorporados allí? ¿Cómo van a ser los protocolos de bioseguridad dependiendo de los grados de cercanía a los cadáveres y también los análisis que se van a realizar a ellos, por ejemplo, en el caso de las autopsias médico-legales, que presentan o son un factor de riesgo mucho mayor para el patólogo o para el asistente en patología o auxiliar en patología, y también al resto del equipo forense, antropólogos, odontólogos, por la cercanía y la proximidad ante la muestra, para recolectar también la muestra. ¿Cómo hacemos con eso? A inicios de año, pues veíamos en las redes sociales videos, por ejemplo, de Ecuador, de Perú, donde había fallecidos por COVID-19 en sus viviendas y tardaban hasta 6, 7 u 8 días para retirar el cadáver. ¿Cuál es el protocolo, pues quizás que manejan de manera internacional para pues tratar un cadáver con COVID-19 y para que el virus pues no se expanda? Bueno, el protocolo básicamente podríamos definirlo en 3 pasos generales. Primero, la utilización de todo lo que es el equipo de protección personal. Entonces eso incluye lo que normalmente se utiliza en el personal sanitario, incluyendo las pantallas faciales. Okay. Pueden utilizar mascarillas quirúrgicas en el caso de los profesionales que están relacionados con la autopsia, los respiradores N95 para mayor seguridad, precisamente porque en el caso de las disecciones se va a incorporar un procedimiento que de alguna otra forma va a ir dirigido a la examinación interna del cuerpo. Entonces va a estar más expuesto el profesional en este sentido que con el cuerpo cuando está cerrado. Entonces, adicional a eso, el manejo integral o la gestión integral del manejo de cadáveres. Cómo se van a articular los diferentes entes competentes para la remoción, en principio, que es precisamente en ese punto de cuando están en las viviendas, cómo se remueve el cadáver, cuáles son las medidas de bioseguridad que se deben tener, colocarlo en la bolsa para cadáver, trasladarlo y luego, cuando van a ser analizados, cuáles análisis se pueden hacer, cuáles análisis no se pueden hacer, incluso la incorporación de tecnología. Entonces es un reto, pero también es una posibilidad de nosotros reajustarnos, readaptarnos, aplicar realmente las tecnologías que tenemos a mano, por ejemplo, las modalidades imagenológicas como como la resonancia magnética nuclear o las tomografías axiales computarizadas, particularmente en una onda que ya venía de las autopsias virtuales. Profesor, también hay quizás mucha confusión por parte de la sociedad civil, además desconocimiento. ¿Por qué? Fosas comunes. Muchos países del mundo han adoptado esta opción, pues esto es lo más viable, lo más lógico en el mundo tras vivir una pandemia, en esta oportunidad del COVID-19. Bueno, en el caso de las fosas comunes, de principio pudiera considerarse de forma general que sería una respuesta más rápida y más efectiva, pero no estamos observando que, si bien puede ser también un caldo de cultivo para la colocación de los cadáveres, afecta toda la vida sociocultural de la ciudadanía. Es una conmoción psicológica, pero también cultural, precisamente porque
los parientes, los familiares no saben a dónde va a estar el cuerpo de su familiar y cómo rendirle la memoria respectiva. Incluso en el caso del Comité Internacional de la Cruz Roja, en sus recomendaciones hace mucho ahínco en el respeto y la dignidad del manejo de ese tipo de cadáveres. Ahora, y en cuanto a las cremaciones o enterrar a estos fallecidos por COVID-19. Bueno, en los protocolos internacionales refieren tanto un método como el otro que son efectivos. O sea, no hay ningún interés particular por uno u otro. Y específicamente la cuestión estaría en cuáles son los rituales que tienen las diferentes personas para la deposición de sus cadáveres, la deposición de los cuerpos de sus familiares, particularmente porque hay religiones donde no se admite la cremación. Entonces, si bien nosotros estamos con toda una posición biosanitaria, precisamente para garantizar que epidemiológicamente tengamos un control, también tenemos que observar esos aspectos culturales. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, profesor. Siempre las puertas de Globovisión y de Brújula Internacional estarán abiertas porque sin duda alguna esto es un tema que da mucho de qué hablar. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos conversando con Emanuel Valera, él es presidente de la Sociedad Venezolana de Antropología Física y además antropólogo forense. 3 de la tarde, lamentablemente nos corresponde despedir Brújula Internacional, agradeciendo a ustedes la sintonía. Les recordamos que todas las entrevistas usted puede volver a verlas a través de nuestro canal en YouTube Brújula Internacional TV. Que tengan feliz tarde.